Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo. Él está con nosotros siempre. Qué bueno que podemos adorar a Dios con esa libertad, entendiendo que es el único Dios. Él es el único Dios verdadero. Estoy buscando en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estamos proclamando a Cristo. Nosotros predicamos de Cristo, proclamamos al Señor, que es el Dios eterno y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, único Dios verdadero. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Jesus Christ, who gave himself a ransom for all, which was witnessed in due time. Padre, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es, Señor, gloria al Señor. Tu palabra es la verdad y tu palabra tiene el poder para sobreedificar tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Bien, vamos a predicar este mensaje bajo el tema Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. We have the theme of Jesus, our high priest. Y como hemos leído esta porción en Primera de Timoteo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, As we have read this portion where it says there's one mediator between God and men, es que en el mundo hay muchos dioses, there are many gods in the world. pero cuando hablamos que hay muchos dioses, When we say that there are many gods in the world, son dioses hechos por los hombres, they are men-created gods, que lo hacen los hombres. that men create them. Y entonces ellos han enseñado eso, And they have shown that. pero Dios dijo en su palabra But God said in his word, que no te haga imagen de lo que está en los cielos ni de lo que está en la tierra, do not make images of what's in the heavens or the earth, porque yo soy tu Dios celoso, for I am your jealous God, que visita la maldad sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. that curses the evil between the third and fourth generation of man. Pero el hombre ha hecho muchos dioses Despite this, man has created many gods, y creen en eso. and they believe in these gods. El apóstol Pablo dijo, aunque para muchos hay muchos dioses Paul said that even though to many there are many gods, y hay muchos señores, and there are many lords, con todo para nosotros hay un solo Dios, for us there's only one God, el cual creó el cielo y la tierra. the one who created the heavens and the earth. Por eso nosotros predicamos y proclamamos a Jesucristo, That's why we preach and proclaim Christ, porque Jesucristo vino para salvar a la humanidad. for he came to save humanity. Que Él siendo Dios, That him being God, dice que dice que Dios no escatimó enviar a su Hijo, that he didn't hesitate to send his own son, y que Jesucristo no se aferró a lo que Él tenía, and then he himself wasn't attached to what he had, porque Él siendo el príncipe, el rey del cielo, because him being the prince, the king of the heavens, el creador de todo, the creator of everything,
coronado de gloria y magnificencia, crowned in glory, Él se despojó de todo eso he disposed himself of that para venir a salvarte a ti y a mí. to save you and me. Ahora, empezamos. Creemos en un solo Dios. We believe in one God. O sea, en el principio la gente hizo muchos dioses. From the beginning, man created many gods. Si hablamos de la mitología griega, If we talk about Greek mythology, es una gama muy amplia de dioses. they talk about many gods there. Y podemos decir, bueno, los griegos tenían lo que se llama Zeus, el padre de todos los dioses o el rey de los dioses. The Greeks had Zeus, who was the father of gods. Ese era Zeus. That's Zeus. Pero nosotros sabemos But we know que esos son dioses hechos por los hombres, that these are man-created gods. porque ellos para cada cosa querían tener un Dios. For each thing, they wanted to have a God. Querían tener el Dios del amor They wanted to have a God of o la love, diosa del amor, or a goddess of love, el Dios de la guerra. the God of war. Bueno, vamos a ver alguno. Let's see some of them. Tenemos a Zeus, que es el rey de los dioses. We have Zeus, who's the God of gods. Poseidón, que es el dios de los mares y de los terremotos. Poseidon, the God of the seas Esos eran and los the dioses earthquakes. griegos. Those are the Greek gods. Era diosa del matrimonio. We also have the goddess of marriage. Y Hades, que usted ha oído esa palabra en la Biblia, de la Hades. And Hades, who Con you, H. who you have heard of with an H. Ese era el dios del inframundo, el dios de los muertos. That is the God of the dead. Así tenían los griegos sus dioses. That's how the Greeks had these gods. Afrodita, diosa del amor, We have Aphrodite, the de la goddess of belleza love, of y del beauty, deseo. and wishes, desires. Apolo, dios de la música, de la luz, de la profecía y de la medicina. Apollo, God of music and prophecies. Ares, dios de la guerra y la violencia. Hades, the God of war and violence. Artemisa, diosa de la naturaleza salvaje, Artemis, the goddess of nature and the wild, de la virginidad y de los conocimientos. of virginity and knowledge. O sea, digo esto I say this para que usted vea cómo ha ido el asunto. so you can see how man has had many gods. Esos son algunos de los dioses de la mitología griega. Those are some of the Greek gods. Pero entonces los romanos But the Romans, vinieron después they came after, y adoptaron esos dioses. and they adopted these same gods. Y entonces a Zeus le pusieron Júpiter, And Zeus they called Jupiter. a Poseidón le pusieron Neptuno, Poseidon became Neptune, a la diosa del matrimonio le pusieron Juno, and the goddess of marriage they became Juno. a Hades le pusieron Plutón, Hades became Pluto. a Afrodita, que es la diosa del amor, le pusieron Cupido. Aphrodite became Cupid. ¿Te has oído acerca de Cupido? You heard of Cupid. A Apolo, dios de la música, le dejaron el mismo nombre, Apolo. Apollo remained Apollo. Ares, dios de la guerra y la violencia, le pusieron Marte. Hades became Marte. Y a Artemisa, la diosa de la naturaleza y la virginidad, le pusieron Diana. Artemis became Diana. ¿Han oído el nombre de Diana en la Biblia? You have heard the name of Diana. Los efesios The Ephesians, decían, grande es Diana de los efesios. they would say, great is Diana of the Ephesians. Entonces, nosotros sabemos And we know que todos esos dioses that all those gods, son nombrados y hechos por hombres. they're named and created by men. Y ellos hacían imagen de esos And dioses. they will make images of these gods. Y había un templo que era dedicado a la diosa Diana. And they had this temple named for the goddess Diana. Y en una ocasión que Pablo estaba por allí, And in an instance that Paul was se walking through armó there, un revolú grande. there was a big commotion. Y ellos estaban frenéticos. And they were Y dice que duraron como 2 horas frantic for 2 hours. diciendo, grande es Diana de los Efesios. And they said, great is Diana of the Ephesians. Oiga, grande es Diana de los Efesios. Great is Diana of the Ephesians. 2 horas. For 2 hours. Pero nosotros podemos decir, Jesucristo es el Señor. But we can say Jesus is Lord. La iglesia dice, Jesucristo es el The Señor. church says Jesus is Lord. Pero en esa ignorancia In that ignorance, de que esa cultura that culture
sea, la cultura griega que se propagó en todo el viejo mundo, that the Greeks had these false god and goddesses. después entonces es sustituida por los romanos, porque después del imperio griego viene el imperio romano. It is replaced by the Romans, who took after the Greek Empire. Y en el tiempo del imperio romano es que vienen los cardenales, And then after came the cardinals, el papa. the pope, Entonces todos esos sacerdotes, and all those priests. como el cristianismo cambió el curso de la humanidad, Since Christianity changed the trajectory of humanity, ellos tenían todos esos dioses. they had all these god and goddesses. De hecho, en la iglesia católica The Catholic Church, adoran al sol they also worship y the usted no sun, se da cuenta. and you don't notice. Tienen una cosa grande allí, They have something great there, pero entonces ellos cambiaron el asunto. but then they changed that. En vez de tener esos nombres de esos dioses, Instead of having the names of those gods, como Jesucristo cambió el curso de la historia, since Jesus Christ changed history, entonces ellos comenzaron a usar los nombres de los apóstoles so they became to use the name of the y de apostles los santos del Señor and the saints of para God mantener su negocio. to maintain their business going. Entonces, por eso es que Dios dice That's why God says, que no te haga imagen de lo que está en el cielo, do not make images of what's in the ni de lo heavens, que está en la tierra, nor what's in the earth, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra, nor what's beneath the waters, que the no te sea. inclines a ello, Do not incline yourself. porque el único Dios, For the one God, el Dios verdadero, the true God, es Jehová de los is ejércitos. Jehovah, Lord of hosts. El Dios verdadero The true God, es Jesucristo. it is Jesus Christ. Entonces nosotros creemos en ese solo We Dios, believe in that one God. pero para muchos se le hace un poco difícil entender. To many, this becomes difficult to understand. Cuando hablamos de Jesucristo como When Dios, we talk about Jesus Christ as God, Él es el único He's Dios. the one God, Pero usted dirá, bueno, pero se habla de tres personas. but we talk about three people. Ahí es donde está el asunto, que son tres personas There are three people que forman un solo that Dios. create one God. El Padre, The Father, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Entonces creemos en esa Santísima Trinidad We believe in that Holy Trinity, y nosotros estamos conscientes y seguros and we're conscious and sure, de que así es el Señor. and that's how God is. Queremos entender a veces cosas, o sea, a veces queremos entender ciertas cosas Sometimes we want to understand certain things que no la vamos a entender, that we'll never understand, sino que cuando estemos allá, that when we get there, sí la we'll entenderemos. understand it then. Y a veces queremos buscar muchas cosas para darle una interpretación, para satisfacer el conocimiento o lo que quieren las personas. Sometimes we do deep research to really understand and give understanding to everything that we learn. Pero la palabra de Dios dice, las cosas secretas son para el Señor. But the Word of God says that the secret things belong to God, O las cosas reveladas son para los hombres, para ustedes, but the revealed things belong to us. pero las secretas son reservadas para el Señor. But the secret things belong to God. Es decir, que hay cosas To que say no that la vamos a entender aquí. there are things we'll never understand here on earth, Y hay algunas que son difíciles de entender, and there are many that are difficult to understand. pero el Espíritu Santo nos trae una iluminación But the Holy Spirit gives us y la podemos entender an por el illumination, Espíritu. and we can understand it through the Por Holy eso Spirit. creemos en el Espíritu Santo. So we believe in the Holy Spirit. Ese es el que revela That's the one who reveals, y el que nos da iluminación and that gives us illumination, para entender algunas cosas profundas de Dios. so we can understand deep understandings of God. Alabado sea el Señor. Entonces, entonces vamos a ver Jesús nuestro mediador e intercesor. Jesus, our mediator and intercessor. Hablando de esos dioses, Talking about those false gods, ellos simplemente eran estatuas que estaban en la mente y el corazón de aquellas personas. there were simple statues that were in the heart and minds of men, Y ellos creían en ellos. but they believed in them. Ellos creían que esos dioses lo protegían, They believed that these gods protected them, pero no había ninguna protección. but they didn't have any protection. El que lo protegía era el Señor. God truly protected them, Porque Dios dice que hace salir su sol para buenos y malos.
Because God says that the sun comes out for the good and the evil. Y en esa ignorancia Dios protegía a esa gente. And through that ignorance, God still protected them. Y Él era el que le hacía producir sus sembrados. And He was the one that would give them agriculture. Él era el que le daba la sabiduría y el entendimiento para ellos desarrollar ciertas cosas. He gave the knowledge and understanding so they can develop certain things. Pero ellos estaban en una oscuridad espiritual en base a Dios. But yet they were still in deep, dark understanding in regards to God. Porque Dios es el que hace todas las cosas. For God is the creator of all things. Todo lo que usted recibe, Everything you receive, todo lo bueno que usted puede recibir, everything that's good that you receive viene de Dios. comes from God. Dios es el que hace todas las cosas. God makes all things. Ahora, vamos a ver a Jesús como mediador e intercesor. Let's see Jesus as a mediator. ¿Qué and intercessor. cree usted que está haciendo Jesús? What do you think Jesus Christ is doing? ¿Qué hace Jesús ahora? What does Jesus Christ do? ¿Qué hace Jesús para nosotros? What does He do for us? Entonces, una persona que intercede, ¿qué es? What does an intercessor do? Él es el sumo sacerdote. He is the high priest. Dice que traspasó los cielos He surpassed the y se heavens sentó a la diestra de la majestad en las alturas and He sat on the right hand of the y Father. está intercediendo por nosotros. And He's interceding in O regards. sea que nosotros tenemos algo grande. So we have something great. O sea que si Jesús está intercediendo por nosotros, If God intercedes for us, el asunto es que tenemos que tener el entendimiento claro we have to have a clear understanding. y saber qué es lo que nosotros tenemos. And we have to know what we have. Que si tenemos a Jesús como intercesor, That if we have Jesus Christ as an intercessor, y usted dirá, bueno, pero Jesús, le pedimos a Jesús. and you say, well, we pray to Jesus, Pero lo que pasa es que está el Padre allá. but the Father's also there. Y el Padre no quiere nada con el pecado. And the Father doesn't have anything to do with sin. Ante el Padre nosotros somos gente muerta. In front of the eyes of the Father, we are dead people. Cualquier cosa mala que hacemos, el Padre no la recibe. Anything bad that we do, the Father does not receive it. Por eso es que está Jesucristo ahí, porque Él nos ve a través de Jesús. That's why Jesus is there, so the Father Si can no see Him es through a us. través, si Él no nos ve a través de Jesús, somos gente muerta. If He doesn't see us through Jesus Christ, then Porque we're dead Jesús people. es la gracia de Dios. For Jesus Christ is the Jesús grace es of la God. misericordia manifestada. He is the manifested grace. Y por eso es que Él es el mediador entre Dios y los hombres. That's why He's the mediator between man and Por God. eso leímos, hay un solo Dios There is one God y un solo mediador entre Dios y los hombres. and one mediator between God and man. Jesucristo hombre. Jesus Christ man. Entonces por eso Él está mediando entre Dios y nosotros. That's why He's between us. Porque nosotros le fallamos tantas veces a Dios, Because we failed Him many times. pero por el sedazo del Padre no pasa nada malo. Through the eyes of the Father, nothing evil can come to heaven. Pero Jesús, como es el sumo sacerdote, But since Jesus Christ is the Él high priest, intercede por He nosotros intercedes y Él se compadece de nosotros. and He's Así que tenga confianza en Jesús. merciful for us. Él le ayuda, He helps us. Él le protege He protects us. y Dios envía su ángel And God sends His angels y estamos protegidos por Él. and we're protected by them. Podemos disfrutar de esa gran protección, We can enjoy that great protection de la providencia de Dios. of His great gift. Jesús dijo, vengan a mí con toda su carga. Jesus said, come with me with all your labor. Y cuando Él dice, vengan a mí con toda su carga, When He says, come to me with all your burdens, hay cosas que nosotros estamos arrastrando. there are burdens that we carry. Hay carga que nosotros estamos llevando. There are burdens that we carry with us. Hay cosas que nosotros estamos haciendo. There are things that we're doing. Y hay cosas que nosotros queremos que se despeguen de nosotros. There are things that we want to dispose of, Y se nos hace difícil. but it becomes so difficult. Pero ahí está Jesús. But Jesus is there. Porque Él está ahí para ayudarnos. He's there to help us. Y Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, He says, come to me those who are weary and burdened, que yo le haré descansar. for I will give you rest. Lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. He says, my yoke is light. Pero hay un secreto para nosotros poder llevar ese yugo que sea ligero y que esa carga sea liviana.
But there's a secret so that that yoke can be light and those burdens can be lighter. El secreto está en algo que Él dijo. The secret lies between something that he said. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, He says, learn from me that I am calm and humble in the heart, y hallarán descanso para vuestras almas. and you'll find rest for your souls. Es decir, que cuando nosotros somos mansos y humildes, When we're calm and humble, cuando somos mansos y humildes de corazón, nosotros entonces estamos descansando en el Señor. when we're calm and humble-hearted, we're resting in Jesus. Podemos tener paciencia, We can have patience. se refleja el amor de Dios en nosotros, There, God's love is reflected through us. y entonces nosotros vamos a en pasos firmes, We're taking firm steps, creyendo en el Señor, believing in God. sabiendo que Él es que nos lleva de la mano, He's the one that holds us by the y que no hay hand, nada ni nadie que nos pueda detener, and there's no one or anything can porque stop vamos us, a paso firme, because we're taking firm steps, firmes en la fe, firm in the faith, en el temor de Dios, in the fear of God, que aunque vayamos en medio de peligros, that despite us being around danger, ahí está el Salmo 91, there's in Psalm 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. he who dwells in the shelter of the Most High would abide in the shadow of the Omnipotent. Así que cuando nosotros caminamos bajo el abrigo del Altísimo, When we walk in the shelter of the Most High, estamos bajo la sombra del Omnipotente. we'll abide in the shadow of the Omnipotent. Y tenemos una imagen del sumo sacerdote. And we have an image of the high priest. Entonces nosotros So we, que somos los hijos de Dios. us that were the sons of God, Mire, el sumo sacerdote tenía algo aquí en el pecho. the great priest has something here in his chest area. Eso se le llama pectoral. Y ese pectoral tenía 12 piedras. That breastplate had 12 stones. Cada piedra Each señalaba stone, una de la tribu de los hijos de Israel. each stone represented one of the tribes of Israel. Pero eso, por cuanto estaba en el pecho, The fact that it was in the chest area, eso significa that showed que el sacerdote o el sumo sacerdote that the high priest, llevaba la carga del pueblo en su corazón. he would carry the burden of the people Era in el his heart. que tenía que interceder ante Dios. He was the one that had to intercede Ese era el sumo sacerdote. in behalf of the people. That's the high priest. Entonces cada piedra de esa So each of those stones representaba una de las tribus de los hijos de Israel. represented one of the tribes of Israel. Ahora, el sumo sacerdote But now the Nuestro. high priest, our high priest, en su corazón, en el pecho, in his heart, in his chest, tiene a todas las naciones. he has all the nations. Tiene a toda la humanidad He has all of humanity que intercede por nosotros, that intercedes in our behalf. que está a favor de la humanidad, He's in favor of humanity, no simplemente de una nación, not just in favor of one nation. sino que está a favor de todas las He's in naciones. favor of all nations. Por eso nosotros oramos por las naciones, That's how we pray to the nations. intercedemos por las naciones, We intercede for the nations porque Jesús because Jesus es el sumo He's the sacerdote, great priest. es el que nos indica, He's the one that tells us. es el que nos protege, He's the one that protects es us. el que nos guía He's the one that guides para us hacer la voluntad de Dios. so we can do God's will. Todos aquellos que vengan a Jesús Those that come to Christ, son protegidos por Dios they're protected by God y están en su corazón, and they're in his heart, y Dios lo protege and God protects them, y Dios le da gracia and God gives them grace. y le da abundante misericordia. He gives an abundance of Pero, mercy. pero no solamente tenemos a Jesús como intercesor, But we don't only have Jesus as intercessor. el Espíritu Santo también intercede por nosotros. The Holy Spirit also intercedes for Pero us. vamos a ver este versículo. Let's Vamos a check out ver en this verse. Hebreos capítulo 4, 14 al 15. Let's check Hebrews 4:14 to 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo It said, repetí. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. O sea que nosotros somos como débiles, So we can say that we're weak, estamos rodeados de debilidades, we're surrounded by weaknesses, y Jesús entonces, por cuanto participó de lo mismo, but Jesus took, in fact, the same act. Él sabe las debilidades de los seres humanos. He knows the weaknesses of human beings. Él pasó muchas pruebas. He was tempted many times. Él pasó mucho aquí en esta tierra He suffered a lot here on earth como ser humano. as a human being. Entonces Él conoce nuestras debilidades So he knows our weaknesses porque Él también la experimentó. because he also experienced them. Entonces por eso Él se compadece de nosotros. That's why he sympathizes with us. Y cuando nosotros le faltamos al Padre, So when we fail the Father, entonces ahí está Jesús Jesus is there, e intercede por nosotros. interceding in our behalf, Intercede por los santos. interceding for the holy Él ones. nos ayuda. He helps us. Él nos cuida. He takes care Él of nos us. protege. He protects Él us. es nuestro protector. He's our protector. Él es el que nos lleva a la gloria. He takes us to the glory. Por eso dice que Él iba con el gozo puesto delante del madero, When he went to the cross, he was joyful porque sabía que a través de ese sacrificio because he knew through that iba a sacrifice, llevar muchos hijos a la gloria. he would take many sons to the glory. Pero tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado. But we have to dispose ourselves of every burden and sin. Tenemos que echar el pecado atrás. We have to throw sin to the Las side. cosas que practicábamos ya no podemos practicar. Those things that we used to do, we can no longer do them. Si fumaba droga, tiene que dejar la droga. If you used to do drugs, you can no longer do Si hablaba drugs. mentira, tiene que dejar la mentira. If you lie, you can no longer lie. No puede ser mentiroso. You cannot be a liar. Pero si en algún momento falta, But if in an instance you fail him, pues ahí está Dios, ahí está Jesús para interceder por ti. Jesus is there to intercede in your behalf. Pero tampoco puede serte reincidente en los vicios, But you cannot take part in those evil things, porque si te haces reincidente because if you pretend you don't know what you're y doing no deja los vicios, and you don't dispose yourself of that, entonces la intercesión de Jesús habrá sido en vano. then Jesus will intercede in your behalf in vain. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia. He who confesses his sin and disposes of them will be saved. O sea que tenemos que venir ante Dios, We have to come to God, confesar los pecados confessing our sins y entonces apartarnos de ellos. and departing from them. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. For he's faithful and just to forgive. Pero si no nos apartamos de ellos, But if we don't apart ourselves from sin, de nada nos sirve. it doesn't matter. Ok, vamos a leer Hebreos 8, del 1 al 3. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Now, the point in what we are saying is this. We have such a high priest, one who's seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus, it is necessary for this priest also to have something to offer. Entonces Jesús como sumo sacerdote, So Jesus, as a high priest, Él está a favor de nosotros. is in our favor. Y si Él está a favor de nosotros, And since he's in our favor, por eso dice, si Dios es por nosotros, that's why it says, if God is with us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? Porque el fiscal te va a acusar, Because the defendant, o sea, el diablo te va a acusar, the devil will accuse you,
Pero allí está Jesús para defenderte. But Jesus is there to protect you. Porque aparte de que Jesús es sumo sacerdote, Because on top of Jesus being the high priest, también Él es nuestro abogado. he's also our lawyer. Él es el que nos defiende. He's the one that defends us. Así que Él te He defiende. defends you. Él defiende tu causa. He defends your cause. Porque Él es tu Señor. For he's your Lord. Él es tu dueño. He is your Él es owner. tu sumo sacerdote. He's your high priest. Él es tu Señor. He's your Lord. Él es tu Salvador. He's your Savior. Él es bueno. He is good. Ahora, cuando dice ministro de aquel verdadero tabernáculo, When it says ministry of that true, es que ustedes saben Tent. que we know el tabernáculo tenía un atrio, the tabernacle had a secret place. y en ese atrio había lo que se llama el altar del sacrificio. There we had the altar of the sacrifices. También había una fuente con agua donde se lavaban los sacerdotes, And there was a fountain there where they would also wash their hands. pero en la tienda entonces era que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. But there inside the tabernacle, they had a tent where they had the most holy place. Entonces el lugar santo, en el lugar santo estaban los panes de la proposición, And in the tent, in the secret place, we had the bread for sacrifices, simbolizando al pan de vida que es Jesucristo. symbolizing the bread of life, who's Jesus Christ. Estaba el candelero We have the candles, o el candelabro, que era la lámpara, bueno, esa que ustedes ven ahí. Entonces, allí estaban todas esas cosas, those things were placed there. pero en el lugar santísimo But in the most holy place, estaba el arca del pacto, we had the Ark of the Pact, donde descendía la presencia de Dios. where God's presence would descend. Y donde esa arca del pacto había una urna donde tenía el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto dentro. We had the urn there, Y encima una tapa llamada el propiciatorio. and on top we had a lid, Y allí descendía la presencia de Dios. and God's presence would abide there. Ahora, todas estas cosas, All these things, aquí vemos que son figuras de algo que hay en el cielo. they're symbols of something great in the heavens. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, When God told Moses, mira, haz esto conforme a como se te has mostrado en el monte. he said, do this according to how it was shown to you in the mountain. Y lo que hizo Moisés, And what Moses did, ese tabernáculo, that tabernacle, es figura de un tabernáculo allá en el cielo. is figure of what the tabernacle there in the heavens. Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea que en el cielo hay un tabernáculo. It says a minister in the holy place in the true tent. So there's Pero also, ya eso era pequeño, una figura pequeña de lo que hay allá. there was a tabernacle in the heavens. Entonces allá estaremos nosotros. There's a small tabernacle here. Dice que cuando Dios enjugue toda lágrima, cuando acabe todo, Where he wipes every tear, entonces dice que Dios va a extender su tabernáculo en el cielo. he's going to extend his tabernacle in the heavens. Porque van a haber millones y millones de redimidos. There will be millions and millions of people that are redeemed. Levanten la mano los que piensan ir allá. Raise your hand if you want to go there. Iremos al cielo. We'll go to heaven. Iremos a ese lugar. We'll go to that place. Porque tenemos a ese sumo sacerdote Because we have that great high que priest está intercediendo por that nosotros. intercedes in our Él es behalf. Jesús. He's Jesus. Él es el Señor. He's the Lord. Él es tu Señor. He's your Lord. Él está aquí. He is here. Él está aquí. He is here. Él vive. He lives. Él vive en tu He corazón. lives in your heart. Él vive en tu He mente. lives in your mind. Él es que te sustenta He's the one that sustains you. y Él te llena de su gracia. He fills you of his grace. Jesucristo vive. Jesus Christ lives. Jesucristo vive. He lives. Jesucristo reina. He reigns. Jesucristo vuelve por su And pueblo. he's coming back for his Vuelve people. Jesucristo por su He's coming back for his pueblo. people. Segundo de Corintios 7:1. 2 Corinthians 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Entonces nosotros tenemos tales promesas, So we have these promises. y teniendo nosotros esas promesas So having these promises y sabiendo nosotros lo que es Dios and knowing who God is y cómo Él ha diseñado todo and the way He designed y everything cómo Él preparó desde la fundación del mundo todo eso, and how He prepared this from the foundation of the earth, que Él siendo Dios that Him being God, vino y se hizo hombre, He came and became pero man, entonces ascendió a los cielos then He ascended to the heavens, y estaba señalado de que iba a ser también intercesor, and He also knew that He was going to be an sumo intercessor, sacerdote, high priest, porque Él tiene cuidado de nosotros. for He cares for us. Así que usted puede reírse, So you can laugh como dicen, de diente a diente o de muela a muela. from ear to ear. Me dicen que en inglés no se dice de muela a muela. So we don't say from. ¿Cómo que se dice en inglés? From ear to ear. O sea que usted puede gozar, You can enjoy. ríase, You can laugh. gócese, And porque Jesús es su Señor. because God is your Lord. Jesús es el Señor Jesus is Lord. y Él te protege. He protects you. Él está en tu vida. He's there in your life. Aleluya. Bien, vamos a leer en Romanos 8, 26 y 27. Let's read Romans 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. O sea que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. So the Holy Spirit also intercedes for us. Y a veces usted puede estar orando y está clamando a Dios y, y se concentra en ese clamor y en ese gemido profundo. But sometimes you're praying to God and you're calling out to God and you're, Y el you're mismo groaning, Espíritu Santo gime en usted. and the Holy Spirit it also groans in you, Gemidos indecibles. is also interceding for Y you. comienza a hablar con misterio con Dios. And He starts talking about mysteries with God, E intercede y dice y suena y salen frases de su boca and intercedes for you, and phrases que come out your usted no mouth entiende, that you don't understand. pero es el Espíritu Santo But it's the Holy Spirit que intercede that intercedes tanto por usted como por otra persona. in your behalf and Y other eso lo hace people. Dios. And God does that. Y ese misterio, esas cosas a veces las personas no se dan cuenta. And sometimes people don't notice these things. Y Dios está trabajando. And God is working. Porque Dios vive en nosotros. Because God lives in us. Dios vive en usted. God lives in you. Así que dele gracias a So Dios. thank God. Y levante su mano y dele gracias a Dios. And raise your hand and give God Dios thanks. es bueno. God is good. Oiga, ahorita dijimos Earlier we said que duraron como 2 horas. that they lasted 2 hours. Dice la Biblia que duraron como 2 horas diciendo que grande era Diana de los Efesios. They lasted 2 hours saying, "Great is Diana of the Ephesians." En una ocasión agarraron a Pablo y lo querían devorar. They grabbed Paul and they wanted to destroy him. Y él le estaba predicando, And he was preaching to them. él estaba hablando He was talking. y había una trifulca terrible. And there was great chaos there. Y Pablo era muy sabio, ¿sabe? But Paul was wise. Él vio que lo iban a agarrar y le iban a dar bien fuerte o lo querían matar. He saw they were going to beat him or kill him. Entonces había un grupo de fariseos And there was a group of Pharisees y un grupo de saduceos. and a group of Sadducees. Entonces los saduceos no creen en ángel, ni en resurrección, ni en nada de eso. The Sadducees don't believe in angels or resurrections. Pero los fariseos sí. But the Pharisees do. Los saduceos era una secta religiosa judía The Sadducees were also a Jewish sect. que era de la clase alta, de los ricos. They were high class, the rich people. Y ellos no creían en resurrección, en ángel, ni en nada de eso. And they didn't believe in resurrection or the angels. Pero los fariseos sí. But the Pharisees did.
Entonces, como Pablo sabía eso, Since Paul knew this, cuando estaban allí y querían, ya te sabe, querían matarlo, when they were there and they wanted to beat him, entonces él dice una palabra y dice, por causa de que yo tengo la esperanza en la resurrección, he says, since I have the hope of the resurrection. entonces los fariseos que eran enemigos de él So the Pharisees, who were his y enemy enemigos de los que estaban predicando a Cristo, and enemies of those who preach al on behalf oír of que él Christ, habló de la resurrección since he y heard ellos of, defienden eso, since they heard the resurrection and pues defended entonces that, se calmaron so that they were y calm entonces se pusieron a discutir con los otros. and they were arguing against the other Y él ones, pudo salir de ese lío. and he was able to escape after. Entonces nosotros sabemos So we know que el Señor le da la sabiduría en el momento preciso that God gives his knowledge in the precise moment a la persona. to the people. Dios hace milagros, God performs miracles, pero Él te da las herramientas but he gives you the tools, y tú tienes que usar las herramientas en el momento preciso. and you have to use the tools in the right moments. A veces usted está esperando un milagro, Sometimes you're waiting for a miracle, pero usted tiene algo con qué hacer lo que usted necesita, and you have something to perform, to do with what you have, porque Dios trabaja como Él quiere because God works as he pleases, y nosotros tenemos que entender eso. and we have to understand that. Entonces dice aquí, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Because the Spirit intercedes for the saints Entonces according el Espíritu Santo gime dentro de nosotros. to the will of God. El Espíritu Santo nos ayuda The Holy Spirit helps us en nuestras debilidades. in our weaknesses. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir Sometimes we don't know how to pray to God. y aunque sepamos pedir, And although we know how to act a sometimes, veces pedimos cosas que no nos convienen. sometimes we want things that are not in our favor. Dice aquí claramente, Here it says clearly, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. for Pero we, el do not, Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes Ahí for vemos us la with importancia groanings. de nosotros seguir el Espíritu, There is the importance for us to follow the Spirit. dejarnos dirigir por el Espíritu. Allow ourselves to be guided by the Holy Spirit. Entonces vamos a concluir Let's conclude. y lo que queremos dar a entender And we need to understand es que tenemos un sumo sacerdote that we have a high priest y que intercede por nosotros, that intercedes in our behalf. y no solamente él, sino que también el Espíritu Santo. And not only him, but also the Holy Spirit. Así que cuando usted esté orando, So when you're praying, sepa que usted tiene que alinearse a la voluntad de Dios that you have to align yourself to the will of y God. que esas oraciones, And those que prayers, esos clamores, those claims, usted sabe que también el Espíritu Santo le va a dirigir that the Holy Spirit will guide them. y tiene que dejarse dirigir para que eso surte efecto. And you have to allow yourself to be guided by him so that it can be effective. Y aunque somos débiles, And although we're weak, está el Señor ahí para ayudarnos. God is there to help us. Terminamos con este versículo. We'll finish with this verse. Hebreos 4:16. Hebrews 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Hay un trono de misericordia, There is a throne of mercy. es el trono de la gracia. It is the throne of grace. Tenemos que acercarnos a él We have to draw near to him. confiadamente, We have to trust him faithfully. porque Jesucristo está de nuestra parte. For Jesus is in our behalf. Él intercede por nosotros. He intercedes for us. Él nos ayuda en nuestras He debilidades. helps us in our weaknesses. El Espíritu Santo está allí ayudándonos. The Holy Spirit is there helping us. Está allí dirigiéndonos. He's there guiding us. Así que por eso dice también que tenemos que despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, That's why it says we have to dispose ourselves of every sinful and bad thing, y así nos alineamos a la voluntad de Dios, so we can align ourselves to God's will, dirigidos por el Espíritu Santo. directed by the Holy Spirit. Cristo está intercediendo por nosotros. Christ is interceding for Él us. nos ayuda. He helps us. Si usted ama a un ser querido If you love a human being y usted quiere que se salve, and you want him to be saved, usted ora por él, then you pray for him. usted se lo presenta a Dios, You present him to God. pero usted cree que usted lo ama más que Dios. But do you think you love him more than God? Así que sepa que Dios, el amor de Dios para con él God's love for him es grande.
is great. Siga orando, Keep praying. siga intercediendo Keep interceding. y dígale a Jesús, And tell Jesus, pídale a Jesús ask God que le ayude a interceder. to help us intercede for them. Póngase de pie y dele gracias a Dios.